Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, voz de trueno. Estaba llorando allá atrás y se me olvidó que me tocaba predicar. Ahí yo bien, bien entretenido, bien metido. Yo le invito a que se ponga de pie un ratito de pie conmigo, todos nosotros. Y le invito a que se estire, a que pueda levantar sus manos. Si tiene a un lado a un hermano, métale un... No, no es cierto, no. Estire sus manos, sus pies si puede, para poder estar un poco más relajados. Y ya puede tomar su lugar. Gracias. Muchas gracias. El tema que hoy me tocó compartir es el tema número 16 de la serie Discípulos. El tema es discípulos que son la sal de la tierra. El título es Discípulos que hacen la diferencia. Vamos a Mateo 5:13, si me acompaña, por favor. Mateo 5:13. Previo a este versículo, bueno, esta enseñanza, esta metáfora que usa el Señor Jesús es parte del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte inicia en el capítulo 5 y con las bienaventuranzas del versículo 1 al versículo 12. Y continúa el Señor Jesús hablando después de enseñar sobre las bienaventuranzas. Y lo primero que continúa enseñando es este pasaje que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si me acompañan a orar un momento. Hermoso Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder adorar tu nombre con libertad, poder bendecirte y cantar a ti con nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, teniendo comunión contigo, buscándote a ti, Señor, no buscando el favor de nadie más o buscando quedar bien con alguien más, sino buscando agradarte a ti. Gracias porque nos das la fuerza, nos das la vida, nos das el tiempo, nos das la gracia para poder estar aquí bien, tranquilos, en la medida de lo posible sanos, Señor. Gracias porque tú eres quien nos permite estar reunidos, Señor, también a través de los que nos acompañan por el internet. Gracias porque eres tú quien nos guía hacia ti, a conocerte más. Permite que tu palabra en esta noche pueda ser expuesta con claridad. Haz de mí un instrumento de tu voluntad y de tu propósito, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y nuestras vidas en el hueco de tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en día la palabra cristiano ha diluido su peso, ha perdido su significado y su valor en muchas personas que se dicen ser cristianos. No es lo mismo un cristiano del siglo I, del siglo II, que un cristiano del siglo XXI. Dios nos llama a ser sal y luz, a ser diferentes a las personas de este mundo. Estamos llamados a ser diferentes porque Dios nos transforma el corazón. Dios no nos llama a ser como este mundo, sino nos llama a ser diferentes a este mundo. Hay muchos que se dicen ser cristianos que tienen más comunión con las cosas de este mundo que con las cosas de Dios o que con Dios mismo. Pasan más tiempo moldeando su carácter con la corriente de este mundo que con la palabra de Dios y se dicen ser cristianos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ciertamente ninguna comunión. Pero hay muchos que se dicen ser creyentes, que se dejan engañar por sus propias ideas
y van lentamente deslizándose de la luz a las tinieblas. Estaba viendo recientemente un video de pues una pareja de jóvenes, entre comillas, cristianos. La muchacha es hija de un cantante muy famoso de hace muchos años y todavía es un poco famoso. Y pues ellos creen que son cristianos, pero su vida y su forma de hablar refleja que hay más del mundo en ellos que de Dios. Recientemente tuvieron un hijo y la persona, el papá, ganó un premio Grammy. Y dijo, no, este premio se lo dedico a mi hijo, a mi hija, a mi hije, utilizando el lenguaje inclusivo. ¿Se han escuchado, no? Que quieren, en lugar de decir niño, niña, quieren decir niñe, y todas esas cosas, ¿no? Que quieren introducir en el lenguaje. Y estas personas se dicen ser cristianos. La muchacha, pues ahí en unos videos bailando, ¿cómo le dicen? Twerking o perreo, como le llaman, y uno dice, pues ¿en qué cabeza cabe, no? ¿Dónde está el temor a Dios? Y ellos creen que son cristianos. Isaías decía, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hoy más que en otros tiempos, hoy más que nunca, no solo el mundo ve lo bueno como algo malo y lo malo como algo bueno, también hay algunos que se dicen ser cristianos, que defienden lo malo o lo que está mal o el pecado, como la ideología de género, el lenguaje inclusivo, el homosexualismo, el aborto. Parece que hoy en día el mundo tiene más influencia en la iglesia que la iglesia en el mundo. Y es la pregunta, ¿no? ¿El mundo tiene más influencia en ti, en nosotros? ¿O es Dios quien tiene más influencia en nosotros, en ti, en mí? Y Jesús en este versículo, en Mateo 5:13, está estableciendo una verdad sobre los discípulos. Le está hablando a los discípulos y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y me puse a leer un poco sobre la historia de la sal y la sal y la sal. Hay un montón de tipos de sales, de todos colores, de diferentes texturas, de diferentes formas incluso. Y estaba leyendo que en Asia, en China, de manera puntual, fue donde se reconoce en la historia que fue el primer lugar donde se extrajo la sal. Está registrado, hay escritos, y se usaba como método de conservación y también para la comida. El uso de la sal como alimento comienza a estar documentado en la época del emperador chino llamado Huangdi, por si quieren un nombre ahí para sus futuros hijos, Huangdi. Y dice que se remonta por allá del año 2600. También la Biblia registra el uso de la sal en Job 6:6, no vayan ahí, yo se lo leo, dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Es particular este versículo porque el libro de Job fue el primer libro de la Biblia, se cree que es el primer libro que se escribió de toda la Biblia. No fue Génesis, más bien fue el libro de Job por su contexto, ¿no? Hay muchos detalles sobre el libro de Job que dan a entender que fue el primer libro escrito de la Biblia y fue escrito probablemente en el año 1800 antes del Señor Jesús. Se dice por ahí en algunos estudios que fue más o menos en el año 1800, 2000 antes de Cristo. El Génesis y todo el Pentateuco se dice que se escribió más o menos como en 1500 antes de Cristo. Pues son cosas que los estudiosos señalan, ¿no? Pero la Biblia también menciona
el uso de la sal. Y la sal en la vida tiene muchos usos y es indispensable incluso para la vida misma. Está presente en las carnes para conservar el buen estado de las carnes. Se usa en la panadería, en la pastelería. Yo alguna vez probé un pan y me llegó un sabor a sal y yo dije, qué cosa tan extraña. Yo pensé que los panes solamente tenían azúcar, pero ¿cuántos saben que también se usa sal en la repostería? Yo no sabía. En los productos lácteos, en la industria química, para hacer jabones, para hacer detergentes, para hacer cremas corporales. La sal se utiliza en muchos e innumerables procesos, también como en la manufactura del aluminio, del cobre, del acero, de otro material llamado vanadio. Se utiliza también en la industria textil, en la curtiduría, que es el proceso para las pieles, para el uso de las pieles, y también se utiliza para quitar el hielo de las carreteras. No sé si han visto que cuando una carretera está completamente congelada, normalmente en Estados Unidos, la gente suele echar sal para que se derrita el hielo y poder transitar. La sal también está presente en el cuerpo humano y es indispensable para la vida. La sal ayuda a controlar la cantidad de agua en el cuerpo y mantiene el pH de la sangre. El pH pues mide la alcalinidad de las cosas y mide pues la acidez y la alcalinidad. Y la sal ayuda a disminuir la osteoporosis en el cuerpo, ayuda a regular el ritmo cardíaco, los fluidos también del cuerpo, ayuda a que el cuerpo esté hidratado, introduce agua en el interior de las células, mantiene el equilibrio del azúcar. Hay muchas funciones que realiza la sal en el cuerpo humano. Ayuda a transmitir impulsos nerviosos y a la relajación muscular. La sal es un elemento indispensable, tanto en lo exterior como en nuestro cuerpo mismo. También en el exceso de sal es, pues obviamente algo malo, ¿no? Puede generar hipertensión, falla en los riñones. Muchas enfermedades también son producidas por el exceso de sal, de manera natural, ¿no? Pero cuando Jesús estaba hablando sobre la sal en este pasaje, seguramente tenía una cosa en mente, y aunque la sal tiene muchas características como el sazón, que también da sabor a las cosas, sobre todo tiene el poder de conservar en buen estado aquello sobre lo que se echa sal, principalmente la carne. Se utiliza como antiséptico, algo que evita que las cosas se pudran y se echen a perder. Es una sustancia que retarda la corrupción en las cosas que están vivas. Y es probablemente lo que tenía Jesús en su corazón cuando dijo esto. Y ser sal significa conservar o guardar. Y el significado de conservar, en un diccionario dice que conservar es tener una cosa guardada con cuidado para que no se estropee o se pierda, para que no se eche a perder. Es guardar algo con cuidado. No sé si a ustedes tengan algo de valor en su casa, que pues no sé, una lámpara que le regaló su mamá cuando eran chiquitos, o una cosa de valor que hay que tenerla con cuidado en un lugar especial para que los niños no la rompan, o para que no llegue alguien y por casualidad le pegue al mueble y se rompa, ¿no? Hay cosas que nosotros intentamos cuidar con mucho cuidado, ahora sí valga la redundancia. También significa hacer que una cosa se mantenga en buen estado, guardándola en determinadas condiciones y haciendo lo necesario para que así sea. Esta definición me gustó mucho. Hacer lo necesario para que algo se mantenga en buen estado.
Y esto significa guardar o conservar, que es uno de los principales, si no la principal característica de la sal. Y meditando en esto, pensaba, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros guardemos o conservemos o cuidemos con mucho cuidado? ¿Qué tal? Cuidemos con mucha atención, que mantengamos en buen estado. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos en buen estado? En primer lugar sería su voluntad, en segundo lugar su palabra y en tercer lugar su pacto, nuestro compromiso hacia Él. Pueden haber muchas cosas más, pero vamos a ver estas principalmente. Dios desea que nosotros seamos sal, que conservemos, que mantengamos en buen estado, que cuidemos su voluntad. Lo más importante en la vida de todo cristiano, lo más importante en tu vida, lo más importante en mi vida, debe ser siempre hacer la voluntad de Dios. Para Jesús lo primordial era hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era lo que motivaba a Jesús y debe ser lo que nos motive a nosotros. En todo lugar, en todo momento, en cualquier circunstancia. Recuerdo que Jesús oraba, buscaba al Padre después de haber tenido una jornada muy cansada, de haber hecho sanidades y de haber enseñado, y Él se iba a buscar al Padre, porque la voluntad de Dios era que tuvieran comunión. Nuestra respuesta a la voluntad de Dios refleja nuestra actitud hacia Él. Nuestra respuesta a la voluntad de Dios refleja lo que hay en nuestro corazón. Y la voluntad de Dios es un reflejo de sus propósitos, es un reflejo de sus deseos, es un reflejo de sus intenciones. La voluntad de Dios es un reflejo, en último término, de su corazón. De su corazón. El corazón de Dios se manifiesta a través de su voluntad. Por eso es que es tan importante hacer su voluntad, porque refleja lo que hay en el corazón de Dios. El apóstol Pablo enseñaba que la voluntad de Dios era buena, agradable y ¿qué más? Y perfecta. Si me acompañan a Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la palabra conformarse es amoldarse, tomar la forma de. Y hay cristianos o hay creyentes que se dicen ser cristianos, que toman la forma de este mundo y no la forma de Dios, que siguen la corriente de este mundo y no siguen la voluntad de Dios, que prefieren hacer lo que pues sus amigos le dicen que hay que hacer. En lugar de buscar el consejo de Dios, buscan el consejo pues del vecino, del amigo, del compadre. En lugar de buscar en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para la circunstancia que están viviendo, prefieren hacer lo que el mundo les aconseja, ¿no? Hay personas que tienen su corazón dividido. Dios desea que todo nuestro corazón le pertenezca a Él, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. El mandamiento más importante, ¿recuerdan cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y hay personas que tienen el corazón dividido, que dicen, no, sí amo a Dios, pero en realidad sus actos muestran que están siguiendo a este mundo, que aman a este mundo. Como pues el ejemplo que les comentaba al principio. Hay personas que tienen el corazón entre las cosas del mundo y también en las cosas de Dios. Y Dios es un Dios celoso, ¿cuántos lo saben? Dios quiere todo de nosotros, todo nuestro corazón.
no solamente una parte. Dios no quiere ser una parte en nuestra vida. Dios quiere que Él sea nuestra vida. Dios no es solamente algo que pasa el domingo. Dios no es solamente algo que pasa el miércoles. ¿No? Dios debe estar presente en cada momento de nuestra vida. No solamente pues en los días de reunión o cuando nos está yendo mal, ahí sí nos acordamos de Dios. No, Dios quiere que nuestra vida entera esté sumergida en Él. Y cuando Pablo dice que quiero que comprueben, que conozcan cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la palabra buena significa útil, provechosa, beneficiosa, correcta. Esto significa que la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, siempre será útil. Siempre nos resultará en algo provechoso, siempre nos resultará en algo beneficioso para nuestra vida. Siempre resultará en nuestro bien y no en nuestro mal. Pero habemos personas o hay personas que prefieren no hacer la voluntad de Dios. Todo lo demás fuera de la voluntad de Dios no es provechoso, no es útil, no es correcto y no te va a traer ningún beneficio. Cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios es inútil, no tiene provecho, no es beneficioso para tu vida y no es correcto. Dios quiere que podamos entender que su voluntad para nosotros es buena, es útil, provechosa y beneficiosa. La voluntad de Dios también es agradable. Y agradable significa grato, completamente grato, que produce satisfacción en el corazón, que produce alegría. No produce tristeza, produce alegría. Hacer la voluntad de Dios debe producir en tu corazón gozo. Hacer la voluntad de Dios debe producir en tu corazón alegría. Si hacer la voluntad de Dios te resulta en algo fastidioso, en algo difícil, en algo doloroso, puede que tu corazón no le pertenezca a Dios. La voluntad de Dios siempre debe producirte alegría y satisfacción. Si me acompañan al Salmo 48, por favor, Salmo 48. Y dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Me ha agradado. La Nueva Traducción Viviente dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío. La traducción en lenguaje sencillo dice así: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Wow. ¿Es el deseo de tu corazón hacer la voluntad de Dios? ¿Te produce gozo el hacer la voluntad de Dios o te produce pesar y dificultad y fastidio? A David le producía alegría y debe ser nuestra mayor alegría hacer la voluntad de Dios. Cuando un ser humano encuentra satisfacción en hacer la voluntad de Dios, encuentra plenitud, encuentra propósito y su vida está completa en Dios. La voluntad de Dios también es perfecta, que significa completa, íntegra, que está acabada y que cumple el objetivo por el cual se traza, alcanza la meta. La voluntad de Dios siempre cumple su objetivo en nuestras vidas cuando rendimos nuestro corazón a Él. La voluntad de Dios siempre se cumple en la vida de aquel que le entrega su corazón a Dios. No puedes dudar de que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida cuando tú estás buscando hacer su voluntad. Cuando el deseo de tu corazón es hacer su voluntad, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. De una manera u otra, Dios cumplirá su palabra en tu vida,
en mi vida, si buscamos hacer su voluntad, si le entregamos nuestra vida, si nuestro deseo es ser gratos a Él. Y Dios, como les decía, quiere que conservemos el deseo en nuestro corazón de hacer su voluntad. Y Dios quiere también que nosotros conservemos su palabra. Si me acompañan a Levítico 18:5. Dice, Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, o vivirá a través de ellos o a causa de ellos. Yo, Jehová. El Deuteronomio 13:4, en la Nueva Traducción Viviente, yo se lo leo, dice así: sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. La Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 13:4. Josué 1:7 en la Biblia en lenguaje sencillo, yo se los leo, dice así: solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119:11, 2 versículos adelante, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos guarda de pecar en contra de Dios? ¿O qué es lo que nos libra de pecar en contra de Dios? El obedecer su palabra, el guardar su palabra, el conservar su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestro diario vivir. Nunca debemos dejar de leer este libro, como le decía el Señor a Josué. Debemos estudiarlo día y noche y sobre todo ponerlo en práctica, porque haciendo esto tendremos éxito en lo que hagamos. ¿Quieres tener éxito en lo que haces, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu familia? Si quieres tener éxito, debemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Debemos obedecer su palabra. Dios espera de nosotros que conservemos y atesoremos su palabra en nuestro corazón y sobre todo que la pongamos en práctica. Dios quiere también que guardemos y conservemos su pacto, nuestro compromiso con Él. Si me acompañan a Mateo 26:28. Mateo 26:28 dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Jesús era una señal de un pacto nuevo entre Dios y los hombres. Voy a leerles Hebreos 9:14 en la traducción lenguaje actual. Dice así: pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. El versículo 15: así, por medio de Jesucristo entramos a un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto,
Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Dios establece un pacto de salvación con los hombres, una promesa de salvación a través de Jesús. El hombre es salvo a través de Jesús y es una promesa que Dios ha dado. Y esta promesa se cumple en nuestras vidas a través de la fe. Pero este pacto implica no solo la fe en Jesús, sino también nuestra total obediencia a sus mandamientos y nuestro compromiso de amor hacia su amor mostrado en la cruz. Cuando Jesús habló a sus discípulos diciendo que somos sal de la tierra, implica que nosotros somos los que conservamos con cuidado, haciendo lo necesario para que se mantenga en buen estado su voluntad en nuestra vida, su palabra en nuestra vida y la obra de Cristo en nuestra vida. Nosotros somos los que conservamos el Evangelio vivo en nuestro corazón para que otros lo puedan probar, para que otros lo puedan saborear, para que otros lo puedan conocer. La sal de la tierra, cuando Jesús dijo esto nuevamente, significa que nosotros somos los que conservamos con cuidado y haciendo lo necesario, esforzándonos lo que nos tengamos que esforzar para que se mantenga en buen estado su voluntad en nuestra vida, su palabra en nuestra vida y la obra de Cristo en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando la sal se desvanece? Continuando con el versículo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, ya lo vimos brevemente, y luego menciona a Jesús, pero si la sal ¿qué? Se desvaneciere. Pero si la sal se desvaneciere. Y la palabra desvanecer tiene un significado muy particular, que es hacerse insípido, perder el sabor, volverse desabrido, y también significa cuando una persona se vuelve torpe o necia, o pues cabezón como le llamamos, ¿no? Y continúa el versículo diciendo: ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El significado de esta última frase de Jesús de para ser echada fuera y ser hollada por los hombres, un historiador menciona que los hornos usados en aquel tiempo en Palestina, en Israel, estaban fuera de las casas y se construían de piedra sobre una base de azulejos. En esos hornos, para conservar el calor, se ponía una gruesa capa de sal debajo del azulejo, y después de cierto tiempo la sal se descomponía y entonces los azulejos se levantaban para sacar la sal y se tiraban en el camino a la puerta del horno. Entonces la sal pierde el poder para calentar los azulejos y termina en el suelo. Puede ser el significado de lo que estaba diciendo Jesús aquí. Pero volviendo al significado de la palabra desvanecerse, si la sal se desvaneciere, si la sal perdiera su sabor, no sirve más para nada. ¿Y de qué manera puede la sal perder su sabor? En un sentido natural, dicen que la sal jamás pierde sus cualidades, jamás pierde su sabor con el paso de los años. Pero la sal sí puede perder su sabor de otra forma, cuando se mezcla con otros ingredientes. Cuando se mezcla con otros ingredientes, la sal puede perder su sabor, podemos dejar de percibir la sal. Cuando la sal se diluye
en agua, se vuelve menos salada y pierde su sabor. Si agarramos pues una cucharada de sal y pues, nos la comemos, pues nos sabe bien salado, ¿no? O bien fuerte. Pero si esa misma cucharadita de sal le echamos 3-4 litros de agua, se disuelve y ya podría llegarnos el sabor a sal, pero muy leve. Empieza a perder su sabor. Y si a esa cucharadita de sal le echamos en pues no sé, en un garrafón, la sal seguramente va a dejar de saber. Cuando la sal se mezcla con otros ingredientes más, también pierde su sabor. De la misma manera, puede ser que alguien que se dice cristiano lentamente puede deslizarse y perder su sabor cuando sus convicciones se mezclan y se disuelven con la corriente y los pensamientos de este mundo. Pues ¿qué tanto es tantito? Pues tómate una cheve, total, una no es ninguna. No, pues ¿qué tanto es? Pues que te fumes un cigarro, total, pues uno. ¿Quién te está viendo? Pues nadie. Total, pues vente, vámonos al billar, vamos a cotorrear. Total. Hay veces que sabemos que algo que nos están diciendo está mal y se nos olvida que eso puede llevarnos a algo muy grave. Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El cristiano o el que se dice cristiano, que empieza a imitar las conductas y las costumbres de este mundo, empieza también a perder su sabor, empieza a dejar de ser sal. ¿Y cómo un cristiano puede llegar a perder su sabor, mezclarse con este mundo, diluirse con este mundo? Igual, cuando menosprecia la voluntad de Dios, cuando menosprecia la palabra de Dios y cuando menosprecia el sacrificio de Jesús. Si vamos a 1 Samuel 15:19, ¿me acompañan, por favor? Y es un pasaje que nos habla del rey Saúl, el primer rey de Israel. Dios le había ordenado a Saúl a través del profeta que asesinara al rey de Amalek, que matara a todos los animales, que no dejara a nadie con vida ni a nada con vida. Pero Saúl pues se le hizo fácil no obedecer a Dios. 1 Samuel 15:19 dice, está hablando Samuel y dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Algo que Dios valora mucho en nuestras vidas es nuestra obediencia a Él. Saúl pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, y así hay muchos que creen que están haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad no es así. Viene Samuel y lo confronta y le dice: ¿qué estás haciendo?
¿por qué no obedeciste a Dios? ¿Por qué no obedeciste su voluntad? Y Saúl en su imaginación dice, no, yo sí obedecí a Dios. No, yo sí obedecí a Dios. Pero estaba en clara desobediencia. Y a lo largo de la Biblia vemos personajes constantemente que no hicieron en algún momento la voluntad de Dios. El caso de Abraham, de Saúl, de David, de Jonás, que el Señor lo levantó para ir a predicar. Levántate y ve a predicar a Nínive. Y él se levanta, pero se va hacia el otro lado. Algunos retomaron el camino, pero otros fueron empeorando en su desobediencia, obstinándose cada vez más y más. Yo sé que todos en algún momento no hemos hecho algo que Dios nos dijo que hiciéramos. Todos. No hay una persona que pueda decir, no, yo desde que nací he hecho la voluntad de Dios así en filita, perfecto. No, yo sé que todos hemos desobedecido a Dios antes de ser cristianos, y aún siendo cristianos en algún momento desobedecimos a Dios, sabiendo que estábamos desobedeciendo la voluntad de Dios. A lo mejor levantando la voz a alguien, enojándonos cuando debimos haber perdonado, guardando un sentimiento en el corazón que no era correcto, muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la misericordia de Dios pues es muy grande y nos arrepentimos y volvemos buscando al Señor. Pero hay quienes dicen, no, pues ya desobedecí una vez, bueno, la segunda vez, bueno, el Señor pues sigo vivo, creo que todavía me ama y pues tiene misericordia, y la tercera vez y la cuarta y la quinta, hasta que terminan pues alejados de la voluntad de Dios. Hay el caso de un muchacho que pues conocemos, que servía en la iglesia de casa de oración, que estaba en el ministerio de alabanza, pasó algo en su vida, se salió de la iglesia, se volvió de una doctrina pues ahí muy, muy radical, y al final se volvió ateo. Imagínense. Poco a poco su corazón se fue deslizando de la luz a las tinieblas, menospreciando su voluntad, menospreciando su palabra, menospreciando el sacrificio de Jesús. Cuando la sal se vuelve insípida, cuando la sal se vuelve su sabor, cuando un discípulo de Jesús pierde su sabor, cuando menosprecia la voluntad de Dios y cuando menosprecia la palabra de Dios al tenerla en poco. Segunda de Samuel 12:9, si me acompañan ahí. Este es el caso de David. Segunda de Samuel 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David estaba siendo confrontado por el profeta por su pecado, y dice: tú menospreciaste, tuviste en poco la palabra de Dios, mataste a un hermano tuyo y tomaste por mujer a su mujer. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? No matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus posesiones, ¿verdad? Y aquí, con toda libertad, David quebrantó estos mandamientos. Mató a Urías y tomó a su mujer.
desobedeció la palabra de Dios, menospreció la palabra de Dios. Si vamos a 1 de Samuel 13:11, otra vez el buen Saúl poniéndonos ejemplo para que no sigamos sus pisadas. 1 de Samuel 13:11, está hablándole nuevamente Samuel a Saúl y dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios le había dicho a Saúl a través de Samuel que se esperara hasta que Samuel llegara para ofrecer el holocausto. Y Saúl pues se puso nervioso porque vio que la gente se estaba desanimando y dijo: no, y dice, me voy a esforzar, voy a ofrecer yo el sacrificio, cuando no le correspondía a él hacerlo. No le tocaba, él tenía que esperar, ser paciente, esperar, obedecer y esperar en Dios. Y puede ser que para un cristiano sea tentador no esperar en Dios cuando hay presión y menospreciar la palabra de Dios y decir: no, yo voy a hacer esto a mi manera. No voy a esperar a que Dios me responda, no voy a esperar a que Dios sobre, no, yo voy a hacerlo, yo voy a actuar. No, Señor, te estás tardando, Señor. Te estás tardando, no llegas, Señor, no llegas, entonces yo lo voy a hacer. Pero ¿cuántos saben que Dios nunca llega tarde? Dios llega en la hora perfecta, ni antes ni después. Él es soberano. Y por más que veamos que no llega la respuesta, que se está tardando, Dios sabe, porque Dios sabe sus tiempos, y tenemos nuestro deber, nuestra tarea es esperar en Dios, obedecer su mandamiento, no menospreciar su palabra. Puede ser a veces tentador menospreciar la palabra de Dios y actuar en nuestra voluntad cuando sentimos presión, cuando sentimos que hay que hacer algo para salir adelante y no vemos la respuesta de Dios en el momento en el que yo quiero verla y de la manera en la que yo quiero verla. Puede que el corazón de las personas o de un creyente o de un discípulo se confunda y no se afiance en Dios y decida actuar por sí mismo, ¿no? Y menosprecie la voluntad de Dios. ¿De qué otra manera un discípulo puede perder su sabor, volverse, desvanecerse? Pues cuando menosprecia el sacrificio de Jesús. Si me acompañan a Hebreos 10:28. Dice, Hebreos 10:28 y 29. Creo que es la Nueva Traducción Viviente la que tengo aquí. Si me acompañan ahí con su vista, dice: si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte. El autor está hablando sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En Hebreos 10:29 dice: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Después de menospreciar la voluntad de Dios y de menospreciar su palabra, para uno que se dice discípulo creyente, se le vuelve más fácil
dejar de creer en el sacrificio de Jesús y pensará que la historia de Jesús es una fábula, es algo inventado, es algo que no tiene poder, es algo que no tiene verdad sobre su vida y vivirá en el camino de su propia voluntad. Menospreciar el sacrificio de Jesús, yo creo que es lo más triste que una persona puede hacer. Alejarse tanto de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, dejar de leerla por días, meses y luego se vuelven años. Y terminas menospreciando a Jesús, el Salvador, Dios manifestado en carne. Es así como la sal pierde su sabor o los discípulos pierden su propósito. Pero Dios quiere que nosotros mantengamos en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la situación. Les comentaba en alguna ocasión de un amigo que era cristiano, de los primeros cristianos que conocí cuando yo era joven, cuando tenía 16, 17 años, cuando empecé a conocer al Señor. Y él era un ejemplo para mí y al paso de los años él estudió su carrera, yo también, y nos encontramos nuevamente y la sorpresa de que pues él se volvió ateo, ¿no? Porque no guardó la voluntad de Dios, no guardó su palabra y menospreció el sacrificio, que en ese momento fue muy, muy triste y doloroso para mí. Y no sé si ustedes en algún momento han conocido una historia o han vivido una historia así, han conocido cristianos que eran pues buenos cristianos y en algún momento pues se desviaron porque su corazón nunca estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, esforzándose, haciendo lo necesario para guardar la voluntad de Dios en sus vidas. Y es importante que examinemos nuestro corazón, que podamos venir a Dios y decirle al Señor, Señor, ¿cómo es mi corazón? Yo no quiero menospreciar tu voluntad ni tu palabra, y mucho menos el sacrificio de Jesús, ¿no? Y yo le invito a que podamos ponernos de pie para terminar. Dios nos ha llamado a ser sus discípulos, pero discípulos de verdad, discípulos que se gozan en hacer su voluntad, no que les pesa, no que se les hace difícil hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando Dios está presente en nuestras vidas, sí o sí se nota, sí o sí hay diferencia entre tu vida y la vida de tu vecino que no busca a Dios, entre tu vida y la vida de tu familiar que no busca a Dios. Se nota y la gente lo distingue. Y Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra, a conservar su voluntad, su palabra y su pacto, para de esta manera nosotros darle sabor, darle vida a otras personas a través de la vida de Jesús. Te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas ser sincero en tu corazón con Dios. Y que puedas pensar, recordar si en algún momento has menospreciado la voluntad de Dios, si en algún momento has menospreciado su palabra o has dicho ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué esforzarme en
en leer la Biblia? ¿Para qué esforzarme en orar? ¿Para qué esforzarme en cumplir la voluntad de Dios si mi vida no prospera? Prospera más la vida de aquel que no te conoce, Señor. ¿Y yo por qué me esforzaría si no prospero? Tal vez es impaciencia lo que pueda haber en nuestros corazones, como Saúl, que no esperó. Y Dios nos llama, nos muestra su voluntad buena, agradable, perfecta. Y nos invita a escudriñar nuestro corazón también. A preguntarnos si el hacer la voluntad del Padre es nuestro gozo, es nuestro deleite o no. O preferimos hacer nuestra propia voluntad. O si nos pesa, si se nos hace difícil obedecer a Dios. Jesús decía: mi yugo es fácil, ligera mi carga. El rey David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Cuando hacemos la voluntad del Padre, somos sal. Somos la sal de esta tierra. Pero cuando no la cumplimos, puede que nos diluyamos con este mundo, nos mezclemos con este mundo. Pero Dios no quiere eso para ti y para mí. Dios quiere nuestro corazón, todo nuestro corazón. No solo una parte, sino todo nuestro corazón. Te invito a que levantes tus manos y podamos hacer una oración al Señor. Precioso Dios, en esta noche nos presentamos delante de ti con sinceridad, siendo sinceros, Señor, porque no podemos engañarte, nunca podríamos, Señor. Hemos desobedecido tu palabra. Hemos en algún momento menospreciado tu voluntad, Señor. Pero te rogamos que tú nos ayudes, Señor, que tú vengas y nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que tú perdones nuestros pecados, nuestra maldad, que no nos permitas deslizarnos lentamente y tal vez sin darnos cuenta de la luz a las tinieblas. Líbranos, Señor, de que eso pase. Tú eres, Señor, lo más hermoso que podamos conocer. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro mayor tesoro. No hay nada más valioso para nosotros que tu presencia, que tu comunión, que tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser firmes y a desear siempre hacer tu voluntad. Para ser sal de esta tierra, Señor, para llevar
tu salvación, para que el olor de tu conocimiento se manifieste, Señor. Te bendecimos, amado Dios, y te damos tantas gracias. Y adoramos tu nombre, que es precioso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahorita que le demos un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Pues que Dios les bendiga, les guarde, les lleve con bien a su casa y nos vemos en la próxima reunión. Amén.